Conversamos sobre la situación de emergencia en el Perú, sobre la prevención y reducción del riesgo de desastres con don Miguel Yamasaki, que es jefe justamente del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED. Señor Yamasaki, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a los oyentes de Radio Nacional. Bueno, aunque digamos no es competencia suya, pero sin embargo este monto que acabamos de dar en este decreto de urgencia de 209 millones de soles para regiones y municipios va a ayudar no digamos a prevenir, pero sí a mitigar los efectos justamente que estamos siendo testigos, sobre todo en la zona norte del país. Bueno, sí, efectivamente, los trabajos inmediatos que se puedan realizar, obviamente no se van a poder realizar trabajos de infraestructura, como son trabajos de defensa ribereña ni de colmatación de ríos, porque los ríos todavía siguen crecidos, hay lugares en los que todavía sigue lloviendo, de manera que ya no es posible hacer este tipo de trabajo, no es el momento, digamos, ¿no? Pero con ese dinero efectivamente se pueden realizar algunos trabajos de mitigación. Así es, y para que entendamos un poquito esta problemática, señor Yamasaki, para que nuestros oyentes sepan del CENEPRED, ¿cuál es la función principal de esta institución? Porque mucho se habla, se comenta de que por qué no se han desarrollado esas sugerencias del CENEPRED, por qué el CENEPRED no ha activado, digamos, esta alerta para poder prevenir esta situación de vulnerabilidad en estas zonas de nuestro país. Señor Yamasaki, ¿cuáles son las funciones principales de su institución? Bueno, desde el año 2011, en que se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la gestión prospectiva y correctiva se le asigna una nueva institución que se crea, que es el CENEPRED, mientras que la gestión reactiva continúa con el INDECIS. Desde ese entonces, de 2011, por supuesto, era una organización nueva, comienza a crear todas las bases de los lineamientos y toda la base normativa para ello. Y la función principal del CENEPRED obviamente está enfocada en los trabajos de prevención y reducción de riesgos, pero no es un ente ejecutor, ¿no? El CENEPRED es un ente normativo y es un ente que se encarga de la supervisión y monitoreo, porque las acciones ejecutivas o ejecutoras están a cargo de los gobiernos regionales y locales. ¿Me dejo entender? Entonces, sí. A ver, ¿por qué el CENEPRED o por qué no se alertó? Sí alertamos, nosotros construimos escenarios de riesgo sobre la base de la información técnico-científica y esos escenarios de riesgo, que no son otra cosa que representaciones gráficas con los lugares en los cuales se va a impactar determinado peligro, se les entrega a todos los gobernadores regionales y locales para que ellos, en función a sus capacidades y a sus competencias con el presupuesto que se les otorga en el 068, realicen las actividades que correspondan para poder reducir el riesgo. Si se les anuncia de que se va a inundar un determinado lugar, pues tienen que tomar acción ellos. Efectivamente, ustedes han entregado el diagnóstico a autoridades regionales, a autoridades municipales. ¿Cuántas de estas autoridades han tomado en cuenta, se han dado el trabajo de abrir los correos que ustedes han entregado, señor Yamasaki? Bueno, en relación justamente a este periodo de lluvias de enero, febrero, marzo, como saben ustedes, el año pasado hasta el mes de noviembre, inclusive en noviembre estábamos con la Niña, con el fenómeno de la Niña, es decir, habían temperaturas inferiores a los valores normales en el mar, y eso traía pues frío y mucho déficit hídrico, incluso en el norte, ¿no? En el norte, Piura, Tumbes-Lambayeque no tenían lluvias. Y en septiembre, el 15 de septiembre del año pasado, el CENAMI formuló un escenario probabilístico de lo que podría pasar el verano. Y sobre ese probabilístico nosotros ya formulamos un escenario de riesgo también probabilístico, que se corroboró en el mes de diciembre, porque todos los meses CENAMI formula sus escenarios trimestrales, sus pronósticos trimestrales. Entonces, el pronóstico trimestral de diciembre, para enero, febrero, marzo, coincidía con lo que nosotros habíamos sacado también en septiembre, ¿no? El tema es que eso se les entregó a los alcaldes y se les dijo que iba a llover por encima de lo normal, no en esta manera como está lloviendo, por supuesto, simplemente que iba a llover por encima de los valores normales, ¿no? Significa que si en un lugar llueve 20 mililitros, iba a llover 40 o 30.
pero no en la manera como ha llovido, 200 metros cúbicos por... Entonces, mililitros, perdón. Entonces, lamentablemente todo se acentuó con la llegada del fenómeno Yaku, que era un fenómeno totalmente imprevisto, que no estaba dentro de las estadísticas ni las probabilidades que Tsunami había calculado. Ese ha sido el problema fundamental. Ahora, ¿por qué el 1% lee? Sí, bueno, acá deben haber algunos confluencias de factores. Nosotros tenemos la posibilidad de ver cuántos correos efectivamente se han descargado, cuántos se han leído o simplemente los han ojeado. Sí, efectivamente el 10% nada más fue leído, y del 10% el 1% o el total, el 1% fue descargado. Es decir, asumimos que esas autoridades que lo descargaron lo han tenido en la mano y han podido efectuar alguna acción por lo menos, ¿no? Señor Yamasaki, ¿cuál puede haber sido los factores? Que era un gobierno saliente, acuérdense, en el mes de diciembre ya los alcaldes estaban saliendo. Entonces en poco o nada les interesó hacer algo para lo que venía el siguiente año, además que seguramente no tenían presupuesto. Y si no han hecho una efectiva entrega de cargo, relevo con su entrante, obviamente esto lo han dejado pasar, ¿no? Claro, precisamente a eso es lo que le iba a preguntar, señor Yamasaki, teniendo en cuenta que hay muchas autoridades que son nuevas en las gestiones municipales, ¿es posible que hayan tenido cierto desconocimiento de esas acciones, de esas sugerencias del CENEPRED, o es simplemente un descuido de que no hayan revisado esos aportes que ha hecho su institución? Y yo estoy, creo que casi seguro y convencido de que ha sido eso, ¿no? Es un factor, son autoridades nuevas, que lamentablemente también acá viene otro factor, que es el que cuando entra una autoridad nueva renueva a todos los funcionarios. Entonces, si teníamos funcionarios que ya se han capacitado o ya conocían en el tema de la gestión de riesgo, y llega una nueva autoridad y renueva todo ese personal, por supuesto, están todos desubicados, ¿no? Es lo más probable que haya podido suceder. No esperaban esto, a pesar de que el año pasado, en el mes de noviembre, el INDECI organizó con algunas de las entidades cooperantes internacionales, organizó una pasantía a todos los alcaldes provinciales y gobernadores regionales del país, en forma descentralizada. Se llevó a cabo esta actividad, y también CENEPRED participó conjuntamente con INDECI para formar a los alcaldes y darles los lineamientos mínimos necesarios que deberían de tener. Lamentablemente, pues, no asumieron digamos, con la debida responsabilidad ese encargo. Sí, señor Yamasaki, ¿CENEPRED participa también, digamos, en la elaboración o en la data que se entrega a los municipios, a las constructoras, sobre edificaciones, sobre dónde o en qué terreno levantar determinadas construcciones? Le pregunto esto porque ahora en Piura lo que se habla mucho y lo que la gente está reclamando es que se le vendió, por ejemplo, departamentos, condominios, en los que se aseguraban que eran zonas no inundables, que eran las más seguras, como Castilla, Miraflores, pero finalmente ahora para ingresar a esos condominios hay que hacerlo en botas o con alguna embarcación porque las aguas están inundadas. De alguna manera, CENEPRED participa también en la elaboración de toda esta data para que las municipalidades autoricen este tipo de construcciones en zonas que finalmente sí son vulnerables. No directamente. Lo que pasa es que la intangibilidad de las zonas, quien las determina son los propios gobiernos locales. No tiene que ver nada acá ninguna institución de nivel superior. Cada gobierno local determina sus zonas de intangibilidad. La Autoridad Nacional del Agua tiene competencias también, y ellos son los que determinan las zonas marginales, que le llaman, ¿no? Zonas marginales, que son franjas a los costados de los ríos, en los que la Autoridad Nacional del Agua determina que esa zona no se debe de habitar. Por lo tanto, los alcaldes deben determinar la intangibilidad de esos lugares. O sea, no es el gobierno nacional. Sería, pues, tendríamos que tener una capacidad enorme para tener presencia en los 1.840 distritos del país, 1.745 distritos del país, y poder decirle, acá no deben entrar. Entonces, por eso el Sistema Nacional, cuando se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, uno de sus conceptos es que es participativo.
Entonces, y es transversal a todos los gobiernos. Entonces, acá los gobiernos locales tienen la responsabilidad directa, ellos son los que están pegados a la población. Nosotros desde Lima no podríamos saber si una cuenca o en un lugar determinado de un distrito se va a inundar, porque nosotros no tenemos lamentablemente esa data. Bueno, para eso se ha descentralizado, ¿no? Por eso el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es participativo y es descentralizado. Correcto. Bueno, eso es importante lo que usted nos comenta. ¿Cuántas cuencas ciegas hay en la actualidad, don Miguel, que pueden activarse en cualquier momento y que están en este grave riesgo porque todavía las lluvias van a continuar? Y entiendo que inclusive algunas otras zonas de la franja costera podrían también tener problemas en cuanto a precipitaciones. Mire, todavía hay probabilidad de continuar las lluvias, efectivamente, y en Piura hay alrededor de 110, 118 cuencas ciegas, si no me equivoco, de las cuales solo 9 tienen sistemas de bombeo automático que se construyó en el Niño del 82, 83, pero que ahorita están inoperativas, ¿no? Pero todas estas cuencas ciegas deberían tener un sistema de drenaje que estaba pues previsto dentro de los trabajos que iban a hacer la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero que lamentablemente no se hizo, ¿no? Pero ese es el trabajo que se tiene que hacer. Ahora, nos queda muy poco tiempo y hay una alta probabilidad de ocurrencia de un niño costero o un niño global en el siguiente periodo de lluvias, que empieza en septiembre, octubre, ¿no? Y para eso nos queda muy poco tiempo para poder hacer trabajos. Obviamente estos sistemas de bombeo automático no se van a poder hacer, pero por lo menos se tendrán que limpiar drenes, comprar más motobombas y cada una de las cuencas ciegas deberán disponer de 2 o 3 motobombas que les permita evacuar las aguas cuando se acumulen si es que hubiese un fenómeno del Niño, ¿no? Todavía hay trabajos que se tienen que hacer también, como descolmatación de ríos, agrandamiento de la capacidad hidráulica de los ríos, sobre todo en los lugares donde normalmente se desborda. Toda esa información la tenemos sistematizada en una plataforma que se llama SIGRID, que está al servicio de todo el país, es totalmente gratuita, y en eso estamos, tratando de sensibilizar a las autoridades y a los alcaldes y a todos para que consulten con esta página, esta plataforma, donde van a poder ver en forma muy exacta, porque está georreferenciada, los lugares donde son puntos críticos que han sido determinados por la Autoridad Nacional del Agua, que son los lugares donde se va a salir el agua. Eso ya está determinado. Entonces, los alcaldes lo que tienen que hacer es hacer trabajos en esos lugares, ¿no? Como le digo, pero van a tener que esperar que bajen los niveles de los ríos, porque en estas condiciones no se puede trabajar. Así es. El señor Miguel Yamasaki, jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, estuvo conversando con el informativo de Radio Nacional.